Hablemos un poco acerca del desarrollo económico en el mundo. Como tú te has dado cuenta, no es uniforme. Sin embargo, existe una particularidad. Los países que se encuentran en el norte, al norte del Ecuador, son los que muestran una mejor economía. No es en general, pero es bastante común. Se manifiesta de gran manera por la gran capacidad de producción y el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, si observamos este primer gráfico, veamos, hablando de metales preciosos, cómo siete países, ciertamente Australia es del sur, Sudáfrica es del sur, pero todos tienen origen inglés. Australia y Sudáfrica tienen origen inglés. Son los principales productores de oro en el mundo. Va a destacar un detalle porque Canadá aparece en séptimo lugar y diríamos, wow, qué bueno es Canadá. Sin embargo, el detalle al que yo me refiero es que Canadá explota oro en México. Y entonces esto me permite enfatizar que los países productores de oro no lo hacen exactamente en algunos casos en su propio país, obtienen el oro de otras naciones. Sin embargo, ellos llevan su tecnología y Sudáfrica y Canadá son ejemplos clarísimos cómo otros países con economía y desarrollo pueden aprovechar y producir ese material o explotar ese material. Otro de los metales preciosos es la plata. Aquí sí, México ya ha sido capaz de desarrollar una industria desde que la conquista, los españoles se enfrascaron en explotar la plata y el oro, pero la plata es abundante en México, de manera que hasta 2016, si tú comparas, México era el país con mayor producción de plata, hablando de 180 millones de onzas. Esperaría yo, teniendo el dato actual del 2020, que México siga manteniéndose a la cabeza. Este metal tiene una característica de que no se devalúa como sucede con la moneda, y en nuestro país lo han propuesto para establecer una moneda de plata libertad, de manera que nuestra economía se vea sostenida por esa moneda. Sin embargo, la economía es bastante ficticia a veces y nos podría resultar en pérdidas gigantescas si la plata se utilizara como moneda, porque a mayor demanda, mayor precio, pero a mayor oferta, menor precio. Y entonces nuestra moneda podría llegar a lastimarse de tal manera que, como se dio en algún tiempo, el precio del metal propiamente sea superior al precio de la moneda. Entonces, el hacer un abuso del metal y no de la moneda. México no figura en todos los sectores. Por ejemplo, si tú te fijas en este metal que es el platino, también es uno de los metales preciosos que tiene un uso muy importante en la ciencia y en la tecnología debido a su resistencia a la oxidación y cualidades físico-químicas. México no aparece entre esta lista donde se encuentran Sudáfrica, Rusia, Zimbabue, Canadá, Estados Unidos. Y hay un detalle muy importante destacar porque el mayor productor de platino es Sudáfrica. Sin embargo, el capital normalmente es británico. Y vean cómo la capacidad de producción de platino en Sudáfrica pues está muy por arriba de cualquier otro de los países, ¿no? 140.000 toneladas métricas contra 4.000 del resto del mundo. Estamos hablando de un planeta que tiene más de 250 países, entonces 250 países, 245 países producen apenas 4.000 toneladas métricas contra los 140.000 de Sudáfrica. Y aquí mismo, pues podemos ver también la producción de diamantes. Es bastante peculiar la distribución de la producción de diamantes en nuestro mapa, porque mira cómo se sesga hacia el sur y hacia el norte. Canadá, Rusia, China, India, Australia, el sur del cono africano, Brasil, son los grandes productores de diamantes. Y si tú recuerdas la evolución de Pangea, si juntamos el continente europeo y africano con el americano, esta sección de África embona con esta sección de América, y esta región donde hay mucho diamante pareciera estar derivada una de otra. Lo mismo que Australia. Fíjate, Australia te supone que tendría que estar aquí. Y ok. Pero el hecho es que México no es productor de diamantes, ¿no? Cualquier producto con diamante, herramientas o algo, tiene que ser importado.
Entonces eso afecta en la economía de diferentes países. Incluso Estados Unidos no está entre los grandes productores, no están los países europeos. Sin embargo, sí son ellos los principales explotadores en estos otros países. Conviene también saber cómo está la economía de los países de acuerdo a su producción energética. Y en ese sentido, vean esta columna, cómo presenta una grandísima diferencia y como ya te habrás dado cuenta, corresponde a China. Debido al tamaño de este país, a sus dimensiones, es evidente que requieren muchísima energía. Y en este caso, China es bueno, es el principal productor de carbón con fines energéticos, obviamente, en el mundo. 3.561 toneladas, 3.561 millones de toneladas. Esto fue en 2013 comparado con Estados Unidos con 9.900. Entonces es una gran diferencia. Nuestro país no figura en la producción de carbón para uso energético. Pero si avanzamos un poquito, ahora nos encontramos con los productores de petróleo. Y aquí es curioso porque Estados Unidos se encuentra a la cabeza de los productores de petróleo. Pero no solo productores de petróleo, sino de los transformadores del petróleo. Estados Unidos tiene una industria bastante desarrollada en donde ellos no solamente producen el petróleo, lo transforman en gasolina y productos de mayor valor agregado. Aparecen aquí en la cabeza Rusia, Arabia Saudita, Irak, Irán, Emiratos Árabes, Kuwait, Nigeria, Angola, Venezuela, Libia, Ecuador, Congo, Gabón. Ellos están por encima de México. Además, vale recordar que en México somos productores de petróleo. Nuestras refinerías son muy escasas, así que la mayor parte del petróleo en México se exporta y es pagado a muy bajo precio. Y ni se diga el fenómeno que se dio en días recientes con eso del coronavirus, donde el precio por barril llegó incluso a tener proyección de precio negativo. Es como una burla, o sea, es increíble que eso suceda, pero eso pasa en nuestro país también y en todo el mundo. También se vale destacar lo que ahora es la generación de energías alternativas, aunque esta gráfica ya está antigua, es de 2009. Los países siguen estando a la cabeza: energía eólica Estados Unidos, seguido de China, Alemania y España; energía solar Alemania a la cabeza, España, Japón, Estados Unidos; y energía geotérmica Estados Unidos, Filipinas, Indonesia y aquí sí México, debido a que nuestro país se encuentra en un punto importante en lo que es el cinturón de fuego. Tú lo recuerdas, debido a la unión de las placas tectónicas. Ahí se libera mucha energía térmica y México sí figura en la producción de energía. Gran parte de la energía eléctrica que nosotros consumimos en el país es obtenida por medio de la geotermia. También se obtiene energía eléctrica mediante las plantas hidroeléctricas que tú conoces. Y en este sentido, China tiene unos ríos enormes y es el principal productor de energía eléctrica gracias a los ríos, a la fuente hidroeléctrica. Le siguen Estados Unidos, Brasil y Canadá. Ve el tamaño, también por aquí aparece en un rinconcito México. Todavía gran parte de la energía eléctrica de nuestro país es obtenida mediante plantas hidroeléctricas. Son pocos países los que representan, yo creo, el 80%, y casi 250 países más, como aquí lo indica, producen el resto de la energía. O sea, hay países donde definitivamente ni siquiera cuentan con energía eléctrica en muchas ciudades. Esto marca una gran diferencia. Si tú observas, los países de mayor producción son los países que tienen el mayor potencial económico en el mundo. Aunque no lo creas, una de las energías más limpias es la energía nuclear. Pero los riesgos destructivos de la energía nuclear son sumamente grandes. De manera que ha habido un dilema en los últimos años en cuanto a la instalación de plantas nucleares, y se dice que últimamente están desarrollando tecnologías de control y podrían regresar. En ese sentido, Francia ocupa el primer lugar en la producción de energía mediante plantas nucleares, energía nuclear. Le sigue Ucrania, Eslovaquia, Hungría, Bélgica, Suecia, Eslovenia, Bulgaria, países sumamente grandes.
Aquí aparece Finlandia, República Checa, Armenia, Corea, España y Estados Unidos. Pero también tiene Alemania, tiene Austria, o sea, sin embargo, la producción de energía nuclear es muy pequeña. Por aquí abajo aparecería México, que tiene una sola planta en Veracruz, la planta de Laguna Verde. Ya tiene más de 20 años trabajando, yo creo que le queda una vida breve a esa planta para terminar. Uno de los grandes problemas en la producción de energía eléctrica a partir de la energía nuclear es que los residuos son demasiado duraderos. Pueden durar hasta 1000 años todavía emitiendo radiaciones nucleares y esto es peligroso para los seres vivos. Por eso el dilema de si seguir construyendo o no plantas nucleares. Vamos ahora a la producción de metales, particularmente en este caso hierro. Tú te darás cuenta que varios países se repiten con muchísima frecuencia. Aquí está Rusia, China, Liberia en esta ocasión, Canadá, Brasil, Estados Unidos, Venezuela, Australia, Europa en conjunto, y este es el resto del mundo. Los otros 250 y tantos países producimos esto. Este conjunto de países que no llegan ni a 10, ellos producen, o llega a 10 apenas, ellos producen casi el 75% de hierro. Entonces ya había comentado que la producción de metales no es uniforme en todo el mundo. Cuando se formó nuestro planeta, no dijeron vamos a repartir los metales de igual para todos. Entonces hay países que tienen más de uno y otros de otro. Por eso México ocupa el primer lugar en la producción de plata. Otro metal bastante importancia en la industria y en la construcción, además del hierro, es el cobre. Ven como Chile es uno de los países que más produce cobre, les sigue Perú, nuevamente China, Estados Unidos, aparece Congo, Australia, Zambia y por aquí figura México. México es un buen productor de cobre, aún así tiene una producción suficiente como para exportar con materiales que tienen poca elaboración. Aún así importamos más productos de cobre que requieren altísima elaboración. Figura también Rusia, para acá en el fondo, pero es importante que veamos que México aparece en algunos aspectos, pero no aparece en todos. Un metal de uso actual, tú lo conoces, lo has visto en ventanas, en el pizarrón, en decorativos y demás, es el aluminio. En este caso, China vuelve a ocupar el primer lugar, o sea, por eso es una de las potencias, o es la potencia ya por naturaleza el día de hoy. Aparece China, Rusia, Canadá, India, la Unión de Estados independientes en Europa Central, Australia, Estados Unidos, Noruega, Bahrein, Islandia. Pero veo, o sea, cómo varía, cómo cambia la producción de China comparada a Rusia. Estamos hablando básicamente 10 veces la producción de esos países. En cuanto a aluminio, México no figura en la producción de este metal, aunque sí tenemos producción interna. Ahora observa este nuevo rubro, es sumamente importante, la producción de alimentos a nivel mundial. Estos son los países con mayor producción de alimentos. En verde, el mayor productor, ya que representa el 70%, y es Estados Unidos. El desarrollo tecnológico y científico permite que ellos tengan una productividad sumamente alta. Estados Unidos produce alimentación para satisfacer sus necesidades, pero además para satisfacer la de los otros países que no tienen la capacidad de ellos. Luego le sigue China, otra vez China. Entre ellos dos producen casi el 40% de la alimentación de todo el planeta. Después aparece un grupo de países que entre ellos generan el 20% adicional, esto de Europa Occidental y la India. Entre ellos ya llevamos nosotros el 60%, y luego algunos países entre los que se encuentra México, aquí en color gris, que entre todos ellos, fíjate, la superficie apenas producen el 23.4%. El resto, que es el otro 20%, lo producen todo África y esos países. Tú sabes que hay países donde presentan problemas de hambre y es una de las características, ¿no? La parte de Centroamérica, la parte de África, una gran parte de los países del sur de China, de la parte central de Europa y Asia, es los países árabes, la producción de alimentos es muy baja en ese caso. Entonces, pues es un problema porque muchos países de economías bajas, pues no solo eso, tienen que importar alimentos.
economías bajas y poblaciones altas. Aquí se observa cómo la Unión Europea tiene un gran nivel de exportación de carne de cerdo, le sigue Estados Unidos, Canadá, China otra vez, Chile, México aparece, Bielorrusia, Argentina, y ellos son los mayores productores de carne de cerdo. Aunque parezca extraño, otra vez hablando ya de alimentos de otro tipo, frutas y verduras, frutas y hortalizas, pues nuevamente Estados Unidos, aquí aparece por primera vez España, no tiene economía tan industrial como se nota en otros países, pero aquí figura en frutas y hortalizas, Ecuador, Bélgica, Italia, Alemania, Costa Rica, Holanda, China y México, aunque no lo creas. Sin embargo, pues también hay unos grandes importadores. Estados Unidos, que es gran productor, también importa en gran cantidad, pero su industria importa para transformar y darle un valor adicional a lo comprado. Lo mismo hace Alemania, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda. La mayoría de ellos compran, procesan y revenden, lo cual les genera una gran cantidad de capital. ¿Y qué hay de la producción de carne en el mundo? Pues el más grande productor es Estados Unidos. O sea, no es extraño que Estados Unidos sea la potencia por naturaleza, ¿no? Le sigue Brasil, Unión Europea, China, la India, Argentina, Australia. México también produce carne de res de gran calidad, también exporta. Pakistán, Turquía, Rusia. Como es lógico, la producción de pescado se da por naturaleza en los países que tienen muchísimos litorales. Como te has observado en los mapas anteriores, China tiene muchísimo litoral, de manera que esto permite que tenga una gran capacidad de explotación si su industria está perfectamente solventada. Fíjate la diferencia en esta gráfica, 5 veces sobre Indonesia. Y luego de ahí decrece la India, Vietnam, Perú, Estados Unidos, Rusia, Noruega, Japón, que es uno de los grandes productores, no compara con la producción en China. Aparece también México, tenemos unos enormes litorales, sin embargo, no se explotan con la gran capacidad porque no hay una inversión total como para que nosotros pudiésemos comer pescado 2 o 3 veces a la semana a bajo precio. Pero bueno, esa es nuestra realidad. Y esto que vemos aquí es pues una cuestión que vale la pena analizar porque se hace referencia al índice de hambruna severa en el mundo. Y en este caso, los colores más claros representan las regiones donde menos hambruna hay. Y si tú observas, los países industrializados tienen poco problema de hambre. Ellos procesan, venden, producen, etcétera. Y entre ellos está toda Europa occidental, Noruega, Dinamarca, Alemania, España, Francia, Inglaterra. Y curiosamente también Australia, que es un país bajo la tutela británica. Bueno, ya no, pero con esa característica. Aquí arriba que no se ve estaría Estados Unidos, Canadá. Luego en gris, colores muy oscuros, no hay datos de esta cuestión. En colores azules, la hambruna baja y ahí aparece México. Y es real porque nosotros no podemos jactarnos de decir que en nuestro país no hay gente que tiene hambre. Sin embargo, van cambiando los tonos y entonces llegamos a un punto donde la hambruna puede ser extremadamente alarmante y se manifiesta, se enfatiza muchísimo en esta zona central de África, pero también la podemos encontrar aquí en puntos focalizados en toda América del Sur, América Central y en todo Centroamérica. Y en algunos puntos de nuestro país que nos destacan, pero es cierto. El problema del hambre es un problema que podría ser subsanado a nivel mundial, pero que pues si no hay intereses no preocupa demasiado. Como te mencioné en un principio, es bastante curioso que los países del norte presentan las mejores economías del mundo. Y eso tiene que ver con el origen y desarrollo de la especie humana y la necesidad de satisfacer básicamente alimentación, comida, todo ese rollo, ¿no? En esta región que curiosamente es la más verde, la que tiene las mayores provisiones,
son las regiones de mayor hambruna. Con esto, resuelve tu actividad. Si ahora nos concentramos un poquito más en México, nos vamos a dar cuenta que también hay producción de metales preciosos. Pero ya decíamos que no figuramos a nivel mundial porque la escalada de producción realmente la hacen industrias o empresas extranjeras. Aún así, pues tenemos aquí una lista de estados donde se produce en mayor o menor cantidad oro, siendo el más destacado Sonora, le sigue Zacatecas, Chihuahua, Durango, Guerrero y San Luis Potosí. Por eso dicen que el oro brilla más en Sonora. Ya habíamos observado que la plata, México es el principal productor de plata en el mundo. El estado, la entidad con mayor producción de plata es Zacatecas, le sigue Chihuahua, Durango, Sonora, Oaxaca, San Luis Potosí, y el resto de nuestras entidades producen aproximadamente el 16%. Este mapa muestra, aunque no la capacidad productiva, muestra las regiones donde se producen ciertos minerales. Por ejemplo, en la región del Pacífico se produce una gran cantidad de plata y de oro. En la región central, hierro, bismuto, plata, zinc. En la zona de la región sureste, cobre, manganeso, titanio, azufre, estroncio, flúor, plomo. Entonces, en California, fósforo, sal, mucha sal, molibdeno, son los elementos que se producen en nuestro país. Muchos de ellos sirven para satisfacer las demandas internas. Y otros tantos, como el aluminio, se importan. Como el hierro, se importan. También producimos hierro, pero no es suficiente como para llegar al nivel de exportación y una parte de ello se importa. ¿Y cómo estamos de producción energética? Pues en gran parte la producción de energía en nuestro país se debe o está enfatizada en el petróleo. Sabemos que México tiene grandes yacimientos y entonces no solamente la producción energética, sino la generación de capital. Sin embargo, el petróleo es la fuente principal para la industria y todos los automóviles. Y tenemos otras fuentes de producción, como por ejemplo las plantas hidroeléctricas, las termoeléctricas en esta región que nos permiten tener una generación insuficiente y satisfacer las necesidades de todo nuestro país de energía eléctrica, aún a costo moderado. O sea, no tenemos que pagar un costo demasiado elevado. Sin embargo, ya se comentó que el petróleo no se procesa en la totalidad de nuestro país, entonces tenemos que pagar el precio de una escasa industrialización, porque vendemos petróleo crudo y compramos gasolina a altísimo costo. Aquí se observa la producción de petróleo en México. Hasta 2020 está la producción 2.5 millones de barriles por día, pero hoy en día la pandemia hizo que esta producción se fuera para abajo y el precio tocó el fondo. Entonces esto va a generar un desequilibrio económico en nuestro país, del cual todo el mundo nos vamos a enterar. Hablemos un poquito de la producción de alimentos. Pues México solventa gran parte de las necesidades alimenticias. Esto también creo que es sabido por todos que muchos productos son importados, por ejemplo maíz, trigo, arroz. Pero en cuanto a leche, tenemos una demanda satisfecha. El mayor productor de leche es Jalisco, y sigue Coahuila, Durango, Chihuahua, Veracruz, Guanajuato y el Estado de México. Ellos son los principales. El resto de las entidades, Puebla, Hidalgo, producen lo que hace falta. Normalmente en la región se produce lo que se consume. Y esto permite tener una industria de lácteos que genera productos incluso para exportación, con calidad de exportación. Ya veíamos que México es un país que está considerado entre los mejores productores de cárnicos. A esto se le llama ganado bovino. Y nuevamente Jalisco, creo que es lógico porque la leche se obtiene de las vacas, ganado bovino, y que incluye las reses. Y nuevamente Coahuila, Jalisco, Durango, Chihuahua, el Estado de México. Ellos son los mayores productores de ganado bovino. Hay una coincidencia lógica. Como mencioné hace unos segundos,
México debería de tener una producción enorme de productos del mar porque tenemos unos litorales enormes. Tú solamente haces este recorrido y verás que tenemos kilómetros, miles de kilómetros que explotar. Sin embargo, son 4 entidades las que más producen pescado y o explotan la pesca, y esto resulta en una consecuencia negativa para todo el territorio nacional porque hacer que nos lleguen esos productos aquí resulta sumamente caro. Entonces, a pesar de nuestros enormes litorales, consumir productos del mar para la mayoría de los ciudadanos es sumamente costoso. No se explota el territorio porque no se invierte en él. En el mundo se clasifican las regiones de 3 maneras. Hoy en día a los países con mayor poder económico les llama países centrales. A los países que están intermedio se les llama países periféricos, y el resto de los países son lo que en otro tiempo era considerado como el tercer mundo. Estados Unidos, Alemania, Japón, Rusia son países centrales. Esto significa que en torno a ellos gira la dependencia económica e industrial de varios países. Ya no está focalizada solamente en una región. Australia en el sur, Sudáfrica también en el sur, y vale la pena señalar a Brasil como un país central del cono sur de América. México es un país periférico, aunque nuestra economía está considerada dentro de las primeras 20 del mundo. No somos un país central. Nuestra economía depende muchísimo de la economía de Estados Unidos, debido a que nuestro desarrollo tecnológico y económico no logra emparejarse con esos países como consecuencia de la burocracia y de la corrupción. Espero te haya gustado este, este resumen, porque concentra varios de los aspectos que hacen que los países tengan capital. Y eso que aquí pues no hablo del desarrollo tecnológico o científico.